Imagina un reino lejano, un lugar donde el tiempo parece pasar más lentamente, donde la tranquilidad es casi palpable y la belleza se encuentra en las cosas más simples. En ese reino vivía un joven humilde. No era conocido por grandes hazañas ni títulos de nobleza. No era un guerrero valiente que blandiera espadas en batallas épicas. Por el contrario, llevaba una vida tranquila, pero llena de significado. Este joven tenía una rutina diaria que lo definía. Todas las mañanas, al amanecer, emprendía una peregrinación que se había convertido en parte de su propia existencia. Con una sonrisa serena en el rostro y el corazón lleno de esperanza, caminaba hasta las orillas de un río cercano. Allí llenaba 2 jarras con agua cristalina, una tarea sencilla, pero que para él tenía un propósito grandioso. Estas jarras no eran solo recipientes de barro que él llevaba sobre sus hombros. Para el joven eran sus fieles compañeros, testigos silenciosos de sus jornadas diarias. Día tras día las llevaba de vuelta a casa, sosteniendo a su familia con el líquido precioso que cargaban. En la pureza de su rostro y la ligereza de sus pasos, se veía la satisfacción de quien sabe que incluso en las pequeñas tareas se puede encontrar un gran sentido. El joven creía que cada gota de agua que llevaba era una promesa de vida y sustento. Entendía que su tarea, por más humilde que fuera, tenía un impacto profundo y vital. Y así, su jornada cotidiana se convirtió en un ritual de cuidado y amor, no solo por su familia, sino por todo lo que lo rodeaba. En momentos como esos, él sentía la verdadera belleza de la vida. A cada paso hacia el río y de regreso a casa, el joven se conectaba con el mundo a su alrededor, sintiendo la tierra bajo sus pies, el sol en su piel y el peso de las jarras en sus hombros. Cada detalle importaba. Cada acto de llevar agua era un acto de fe y esperanza. Pero, como en toda buena historia, no todo era perfecto. Entre sus 2 jarras, un secreto estaba a punto de ser revelado. Algo que cambiaría para siempre la forma en que el joven veía su propia jornada y el mundo a su alrededor. Algo que estaba allí, escondido en las grietas del barro, esperando para enseñar una gran lección. Entre las 2 jarras que el joven llevaba, había una diferencia que solo los ojos más atentos notarían. Una de las jarras era perfecta. Su superficie lisa e inmaculada reflejaba la luz del sol y llevaba el agua sin perder una sola gota. La otra, sin embargo, traía consigo una historia diferente. Esta jarra tenía una grieta, una imperfección que en cada viaje de ida y vuelta hacía que la mitad del agua se perdiera por el camino. La jarra agrietada se sentía cada vez más atormentada por su falla. Veía a su compañera inmaculada cumplir su tarea con perfección y sentía la presión de ser igualmente útil. Cada gota perdida por las grietas de su arcilla resonaba como un recordatorio de su imperfección. La inseguridad y la culpa crecían dentro de ella como sombras que no desaparecían ni siquiera bajo el sol más brillante. Día tras día, la jarra agrietada observaba el agua escurriendo por sus fisuras, sintiéndose inadecuada. Creía que, al no ser capaz de cumplir su función completamente, estaba fallando al joven y, por lo tanto, fallando a la familia que dependía de esa agua. La jarra no podía soportar más el peso de su imperfección, y el miedo de ser reemplazada por algo perfecto la atormentaba constantemente. Finalmente, incapaz de soportar más, la jarra agrietada decidió hablar. En un día como cualquier otro, cuando el joven se preparaba para buscar agua, la jarra agrietada resolvió confesar sus sentimientos. Le pidió al joven que la reemplazara, que encontrara otra jarra sin fallas que pudiera llevar el agua completa y ser tan útil como su compañera perfecta. Con una voz temblorosa, expuso su culpa y vergüenza,
admitiendo que no era capaz de cumplir su tarea sin perder parte de su contenido. Se consideraba un peso, una imperfección que no merecía estar allí. El joven escuchó con atención las palabras de la jarra agrietada, dejándola hablar, vaciar sus miedos e inseguridades. Al final, la jarra quedó en silencio esperando el veredicto. Esperaba ser descartada, reemplazada por algo mejor, pero, para su sorpresa, el joven respondió con una sonrisa suave y comprensiva. En lugar de rechazo, la jarra agrietada encontró una mirada de ternura. El joven no veía una falla en ella, sino una oportunidad para mostrar algo más allá de las apariencias. La respuesta del joven cambiaría para siempre la manera en que la jarra veía a sí misma y sus imperfecciones. El joven, aún sonriendo, se agachó al lado de la jarra agrietada como si quisiera mirar directamente en sus ojos invisibles. Con una serenidad que parecía abrazar al mundo, comenzó a hablar, su voz suave como la brisa que pasaba entre las hojas de los árboles alrededor. «¿Crees que no eres digna por tu grieta?», dijo el joven. «Pero yo veo mucho más que eso. Déjame mostrarte algo». Al día siguiente, al regresar del río, el joven sugirió a la jarra agrietada que prestara atención a lo largo del camino. Mientras caminaban, la jarra agrietada miró hacia el suelo y por primera vez notó algo que nunca había visto antes. A lo largo del camino, salpicando la tierra seca y pisoteada, una profusión de flores coloridas bailaba suavemente al viento. Eran flores pequeñas, pero increíblemente hermosas, de colores vibrantes que parecían iluminar el camino por donde el joven pasaba. «Estas flores», continuó el joven, «crecen solo de tu lado del camino. Sabía de tu grieta desde el primer día y decidí aprovecharla para algo especial. Las semillas que planté a lo largo del camino reciben el agua que tú derramas, y es por eso que florecen aquí. ¿Ves? El agua que considerabas perdida en realidad está trayendo belleza a nuestro camino». La jarra agrietada quedó en silencio, asimilando las palabras del joven. Siempre se veía a sí misma como un objeto defectuoso, pero ahora se daba cuenta de que en su imperfección había un propósito mayor. El agua que derramaba, gota a gota, no era un desperdicio, sino una fuente de vida. Las flores eran un testimonio silencioso de que incluso lo que parecía ser una falla podía generar algo hermoso y valioso. El joven, con su sabiduría sencilla, había transformado la visión de la jarra agrietada sobre sí misma. La grieta, que antes era motivo de vergüenza e inseguridad, ahora era un símbolo de algo mucho mayor: la capacidad de transformar imperfecciones en oportunidades para crear belleza y vida. Y así, la jarra agrietada comprendió que no necesitaba ser perfecta para tener valor, que su imperfección, lejos de ser un defecto, era lo que permitía que algo maravilloso creciera. Con esta nueva comprensión, la jarra agrietada sintió que se le quitaba un peso de encima. La aceptación traída por el joven era como un bálsamo para su alma de barro, y comenzó a ver el mundo a su alrededor con ojos diferentes, ojos que veían el potencial oculto en las fallas y grietas. Mientras la jarra agrietada contemplaba las flores a lo largo del camino, sintió una nueva sensación enraizándose en su interior: la aceptación. Ahora se daba cuenta de que sus fallas, antes vistas como una carga, eran en realidad la fuente de algo hermoso. Las flores no habrían crecido sin su grieta, y eso le dio un nuevo significado a su existencia. Día tras día, comenzó a mirar las pequeñas fisuras en su superficie con gratitud en lugar de vergüenza. Cada gota que escapaba de su grieta era una promesa de vida, una nueva flor, un nuevo color para adornar el camino que el joven recorría. Esa agua perdida, que antes parecía un desperdicio, ahora era la fuente de una belleza silenciosa y humilde. El cambio en la jarra agrietada fue profundo.
empezó a darse cuenta de que la perfección no está en ser completa, sino en aceptarse a sí misma y encontrar valor en las propias imperfecciones. Así como las flores que brotaban a su lado, ella florecía en una nueva comprensión de sí misma. La grieta que antes la hacía un jarrón defectuoso, ahora se veía como una característica única, un detalle que la hacía especial. El joven, observando a su fiel compañera, notó esta transformación. Sabía que la jarra estaba aprendiendo a amarse tal como era. Entendí. Viendo que incluso con sus fallas tenía un propósito. Esta lección simple pero profunda era algo que el joven también llevaba consigo. Entendía que cada ser, cada persona, cada objeto tenía su lugar y su papel en el gran diseño de la vida, y que la verdadera belleza residía en aceptar esa verdad. A los ojos del joven, la jarra agrietada era perfecta tal como era, porque había transformado sus debilidades en una fuente de fortaleza. Las flores que florecían a lo largo del camino eran un símbolo de la esperanza que llevaba en su corazón. La belleza nacida de la imperfección de la jarra enseñaba una lección valiosa, que la verdadera fuerza está en reconocer y abrazar nuestras fallas, en lugar de luchar contra ellas. Así, la jarra agrietada continuó su viaje junto al joven, ya no atormentada por sus imperfecciones, sino orgullosa de ellas. Cada día ayudaba a crear un camino de flores, un recordatorio silencioso de que todos nosotros, con nuestras grietas e imperfecciones, tenemos la capacidad de hacer el bien y de traer belleza al mundo. Y así, la jarra agrietada encontró una nueva paz en su existencia. Cada viaje hasta el río y de regreso a casa ahora era una celebración silenciosa de su propia esencia. Ya no cargaba con el peso de la culpa o la vergüenza, sino con la ligereza de saber que, a pesar de sus imperfecciones, era capaz de traer belleza y alegría al mundo que la rodeaba. El joven, siempre atento, continuaba cuidando de sus jarras con la misma dedicación y amor. Sabía que la verdadera sabiduría estaba en ver más allá de las apariencias, en entender que todos tienen un valor único, incluso si ese valor no es inmediatamente visible. Había aprendido, a través de su compañera de barro, que la perfección no era la ausencia de fallas, sino la capacidad de encontrar propósito y belleza en las imperfecciones. Esta historia de fe y esperanza no quedó contenida solo en esos caminos de tierra y flores. Resonó en cada gesto del joven, en cada sonrisa que ofrecía a las personas que encontraba a lo largo del día. Las flores que crecían a lo largo del camino se convirtieron en un símbolo de esperanza para todos los que pasaban por allí. Eran un recordatorio de que, incluso en medio de las dificultades e imperfecciones, algo hermoso puede surgir. La jarra agrietada, una vez llena de dudas e inseguridades, ahora sabía que su grieta no era un defecto a esconder, sino una característica a celebrar. Había aprendido que la aceptación de uno mismo, con todas las fallas y fragilidades, era la clave para una vida plena y significativa. Con esta nueva perspectiva, enfrentaba cada día con un corazón ligero y un espíritu renovado. Y entonces la pregunta que queda es, ¿cuántas veces nosotros, como la jarra agrietada, no vemos la belleza que nuestras propias imperfecciones pueden crear? ¿Cuántas veces dejamos de reconocer el valor que tenemos exactamente tal como somos? Esta historia nos invita a mirar nuestras propias grietas y a darnos cuenta de que tal vez ellas sean la fuente de una belleza que aún no hemos logrado ver. Así, la jarra agrietada siguió su camino junto al joven, trayendo flores a su paso y enseñando a todos que la verdadera perfección está en aceptarse a uno mismo. Y tal vez en esa aceptación encontremos la clave para cambiar no solo nuestra visión de la vida, sino también el mundo a nuestro alrededor. Al fin y al cabo,
Es a través de nuestras grietas que la luz puede entrar y hacer florecer lo mejor de nosotros.